Bien, como todos ustedes han recibido, si no recibirán, pues vamos a tener ahora lo que llamamos foro académico. Diálogos para vislumbrar un mundo nuevo en el marco de un concepto holístico del desarrollo sostenible. Esto lo ha preparado el doctor Roque Calero en 6 diálogos que tienen todos ustedes documentación sobrada, porque aquí el compañero Roque no deja una coma o un acento de contenido, pero ante ciertamente la complejidad, la totalidad del tema, pues esperamos que haya contribuciones que al menos quedarán grabadas para el diálogo posterior. En consecuencia, él hará una introducción de lo que ha venido preparando. Yo diré ya basta, para que si alguien quiere decir sobre cada uno de los diálogos algo, pues quede constancia de este trabajo. ¿De acuerdo? Muy bien, Roque. Pues nada, gracias por esa información. Efectivamente, como acabo de decir, primero agradecer a los profesores de Posadas que también han hecho contenido, pero que él también quería, espero que les sea útil, y de luego eso no es cuando ponga el diálogo, el hecho va a ser bien, o sea, ustedes intervienen porque si no se va a funcionar. Es la primera vez que pues, siempre la conferencia, pero nunca he hecho que sea a partir del diálogo. Así que esto va a ser la prueba, pero es verdad. Vamos a hacer un formato. Vamos a hacer un formato un poco novedoso. Insisto, tenemos que contar con la Francisco se encargará de tomar los tiempos para poder contarnos todo. Y cuando íbamos ahí de algo para un mundo futuro, pues bueno, puede ser tanto presuntuoso, ¿no? Que nosotros aquí vayamos así ahora y el mundo futuro. Yo creo que más que vislumbrar, lo que quiero presentar es una esperanza de que las cosas pueden cambiar, más que la aceleración de lo que una esperanza de cambio. Así que vamos a empezar. Bueno, son como estos diálogos, tienen una flechita, porque los diálogos están encadenados, o sea, cada uno sugiere a su siguiente y así hasta el final. Los primeros 4 diálogos son diálogos, digamos, enriquecidos poco una serie de aspectos del mundo que todo el mundo puede discutir. Los últimos 2 ya son cambiados. Es la presentación de una manera de planificar las cosas que hemos desarrollado en Canarias durante 10 años. Ahí va a quedar algo de que lo que van a ver son una exposición y muchas preguntas, ¿no? Y sugerencias. Así que vamos a empezar con el primer diálogo. El primer diálogo es un análisis poco por encima, porque esto es obviamente superficial, eso lo voy a profundizar, porque si no, claro, estaríamos todo el día, ¿no? Así que vamos a pensar un poco cómo está el mundo actual desde el punto de vista de la sostenibilidad. Bueno, nosotros hemos hecho una especie de 7 puntos de vista de la sostenibilidad, hemos dicho de la insostenibilidad física y los recursos naturales. Efectivamente, todos sabemos que hay los recursos finitos, que las energías renovables, ojo, nunca pueden cubrir la necesidad energética del mundo si no se trata de las autos, los azules, los gastos. Que tenemos problemas de agua, como el restaurante, eso tiene mucho que decir, mucho que decir. Tenemos problemas con los alimentos, de todo tipo. Tenemos problemas incluso con la propia distribución de los alimentos. Y tenemos un problema importantísimo con la disminución de los recursos de los materiales escasos. Que no entiendo por qué ya no se está reaccionando ante esta situación que vivimos. No va a haber recursos, estos recursos para mucha acción. Tenemos crisis medioambiental, que lo conocemos, ¿no? Cambio climático, invasión de sequía. El problema del cambio climático y las emisiones de sequía es que arrastra la zona fértil, el terreno fértil, y cuando se arrastra el terreno fértil no se recupera más, ¿no? Ese es el gran problema. Modificación del ecosistema y limitaciones solares. Nueva tecnología, este sí que es un tema discutible. Es decir, derivada de la automatización y la robotización van a haber problemas, pero solamente hay un problema. ¿De dónde la digitalización pasiva? Todo está digitalizado, es como la normativa de la Unión Europea. Bueno, ojo, son muchas ventajas, pero ojo, muchas amenazas. Derivada de la inteligencia artificial, una amenaza que no han podido charlar ahora, pero evidentemente tenía ventajas, pero también tenía muchísimas
entrar a discutir, ¿no? Y otro aspecto que también me gustaría trabajar, porque es que siempre decimos crear géneros digitales, pero es que yo creo que también debemos pensar en crear géneros analógicos, por si falla la digital. Presión social, muchísima, pero absolutamente. Miseria en el mundo pobre que además sabe, conoce perfectamente por la televisión, por internet, cómo estamos desarrollando. Desigualdad social interna en todos los países, derivada de la descentralización sobre todo. Personas desubicadas, sin oportunidades, pendientes nada más que de tener cosas. El aumento del desempleo, personas mayores, sin cualificación, y especialmente lo que puede venir de la inteligencia artificial. Tenemos crisis en los medios de intercambio. Tenemos mayores especulativas con el dinero. Tenemos problemas en la red de transporte derivadas posiblemente de la escasez de combustible o tensiones médicas incluso. Y tenemos también problemas de intercambio con las redes de información, de comunicaciones, que pueden ser hackeadas, etc. También tenemos crisis en la población, en incremento de la población, sobre todo la distorsión de la población. Cómo está incrementando en África, cómo está perdiendo en Europa, por ejemplo, cómo está aumentando las grandes ciudades, cómo se han mejorado las zonas del interior. Ruptura entre las conexiones entre las personas, la familia y demás, ¿no? Carencia de información cercana, no solo con la vida, carencia de formación y de investigación aplicada. No puedo entrar en detalle, me gustaría entrar en distorsiones culturales, carencias sociales. Finalmente, y vamos a centrarnos más en este tema, problemas con la gobernanza. Problemas, gobernanza pobre, gobernanza a escala mundial, nacional, local, fallos en las políticas y en los comportamientos de los políticos y de los gobiernos, a todo nivel, una evolución marginal que casi toda más por sentimiento y conocimiento de causa. Así que todo eso está produciendo 5 grandes problemas: tensiones ambientales, tensiones personales y sociales, tensiones políticas y tensiones económicas. En definitiva, estamos corriendo riesgo de un colapso civilizatorio. La pregunta es: ¿el modelo de desarrollo actual es insostenible? Bueno, ahí es donde entra usted. Muy bien. Hemos empezado maravillosamente. Muchas gracias, Roque. Nos ha regalado 20 minutos. Bien, pues sobre o acerca de la insostenibilidad de nuestro mundo actual como presentación crítica del momento presente, quien quiere aportar para contradecir, complementar o dejar constancia de otra opinión. A ver si se anima bien. Sí, por favor. Siempre hay una discusión entre aquellos que opinan que el cambio climático tiene raíces antropogénicas o naturales. Claro, ahí hay una discusión en que precisamente los encargados de la gobernanza pueden escribir una fuente u otra fuente, ¿no? Pero hay problemas por definición de políticas en que dice sí, el cambio climático es evidente. Ahora, ¿eso la culpa la tiene el ser humano o no? Yo creo que ese es uno de los problemas que están ahí en discusión. Se contesta él o contesto yo. Desde el punto de vista científico, no hay la menor duda de que lo que estamos llamando de manera suave e interpretable de forma cambio climático, la realidad es calentamiento global antropogénico, sin ninguna duda científica. Esto quiere decir que tenemos que condenar a aquellos gobernantes que tomen otra senda. No necesariamente. Los que no tengan conciencia clara de esto que le aporta la ciencia, hombre, desde Galileo ya sabemos lo que viene sucediendo cuando desde las instituciones de gobierno o de poder, fueren las que fueren, deciden que no hay que seguir el camino de la ciencia. Esto no quiere decir que para el que tiene responsabilidades políticas no considere, digo por ejemplo, que es preferible dar de comer a los que no tienen comida
que luchar contra ese calentamiento global. Y como esto, creo que con esta expresión queda absolutamente claro. Yo puedo seguir aquí expresándome porque el trabajo que hicimos con la profesora Tina Portillo ya a principios de este siglo en la revista Estudios Canarios fue precisamente por relación con otros que ya habían empezado aquí en Canarias a dejar absolutamente claro que, aunque a lo largo de toda la historia del planeta, como también nos ha explicado el doctor Martínez Frías, pues han ocurrido cosas muchísimo más graves, incluso desde el punto de vista de lo que llamamos aceleración. Claro, la hipotética o real caída de un meteoritazo en la península de Yucatán es mucho más rápido que el proceso de aceleración en el que estamos desde el año 80 y que empezamos. Sí. Y en la primera transparencia, un principio general que se van a agotar los recursos energéticos. Bueno, yo, siguiendo lo que decía Vacas Claros, que fue la presidente, que ¿no? La edad de piedra no se acabó porque se acabaron las piedras. En todo este tipo de planteamientos se desprecia el desarrollo tecnológico, que es fundamental. ¿El carbón se acabará? Posiblemente no, porque salvo que se suponga que la ciencia se pare, y como eso no lo creo, pues no participo de eso. Luego, muchos de los que criticamos esto se nos califica de negacionistas, con un término general. Hay que ver a qué nos negamos ciertas personas. Por ejemplo, cuando el COVID, nadie se negaba que existiera el virus chino. Lo que algunos se negaban a que la vacuna fuera la solución, pero se englobaban dentro de todo, y sobre todo los políticos decían, es que niegan el COVID. No se negaba el COVID. Y lo mismo hablo del cambio climático, el calentamiento global. El problema no es que haya calentamiento global, el problema es que se diga que es de origen antropogénico, que es lo que muchos negamos. Es que ese es el tema. O sea, por tanto, descalificar toda esa postura, como yo veo en el último IPCC, cómo se descalifican los que se han salido. Porque hay muchos científicos que se han salido, que han dicho eso, no es lo que yo dije. Por tanto, es un tema de discusión. Yo no tengo conocimiento ni capacidad para discernir, pero como decía un senador americano cuando le preguntó, se oponía a la pornografía. Y otro, un senador muy listo, le preguntó, defina usted qué es pornografía. Y él dijo una frase y viene muy de acuerdo. Mire usted, yo no sé definirla, pero la reconozco en cuanto a la que. O sea, yo no sé definir lo que es el cambio climático de origen antropogénico, pero lo que sí sé es que lo que nos están diciendo no es verdad. Me refiero a los políticos, y cómo tergiversan muchas veces lo que dicen los científicos. Y como usted sabe muy bien, en muchas revistas científicas no se permite publicar a los llamados negacionistas. Y claro, entonces el sesgo a la hora de buscar los temas es muy importante. Con lo cual no estoy descalificando esto ni muchísimo menos. Cuanto más se estudie mejor, porque se graba. Bueno, por eso estamos hablando. ¿Sí? ¿Alguna otra intervención? Vamos un minuto de duración. Vale, pues entonces pasamos a la posibilidad de cambiarse a la sociabilidad. O sea, si realmente estamos hablando sobre una sociabilidad y insociabilidad, como noticia, la cuestión de si esto se puede arreglar, porque realmente si no se puede arreglar, pues estamos todos con una vida en materia de Dios, ¿no? O sea, esto se puede arreglar. Y voy a entrar a algunas sugerencias para ver. Primero, el incremento de la población está estabilizado o en transformación. A lo largo de 2050, 70, 80 empezará a estabilizarse, incluso a disminuir la población. La posibilidad de cambio de modo de vida sin pérdida de su calidad es evidente. No puedo entrar en detalle, pero luego es. La comunidad mundial permite cambios rápidos y globales, claro que sí. Hoy sabemos por lo tanto podemos inmediatamente reaccionar. ¿Existe conciencia de finitud? Claro que sí. Cuando vemos Marte, está la Tierra, sabemos, y vemos, la Tierra desde el exterior, sabemos lo finito que somos, ¿no?
y de alguna manera nos hace reflexionar, pensar y nos actuar de otra manera. ¿Tenemos necesidad de conocer para que otro sistema? Por supuesto, creo que nadie puede y la publicidad aquí se puede. ¿Hay posibilidad de disminuir o estabilizar la selección del mercado? En cuanto a los recursos materiales, ¿tenemos recursos agrícolas humanos? Muchísimo. ¿Tenemos recursos autosuficientes? Sí, en más. En más porque Canarias es muy demostrado que ahora más se puede transformar en agua potable usando solo recursos naturales, recursos renovables. Recursos agrícolas, sí. Una agricultura tecnificada multiplica por 5 por 10 veces la producción de una agricultura no tecnificada, no hay ningún problema de eso. ¿Recursos minerales suficientes? Sí, si insistimos en el rediseño, en el ecodiseño, en el uso de los materiales que realmente estamos tirando al vertedero. ¿Tenemos tecnologías de fabricación apropiadas? Sí, y si no las tenemos, debemos tenerlas. Si nosotros sabemos que faltan ciertos materiales de la tabla periódica que tenemos rara y que van a escasear y los utilizamos en aerogeneradores, bueno, ¿por qué no fabricamos los aerogeneradores con los materiales que no sean eso? Podemos hacerlo perfectamente. En cuanto a los recursos inmateriales, la enseñanza está generalizada en todo el mundo, por suerte. La sanidad está mejorando también en todo el mundo. La investigación puede redirigirse a una investigación más aplicable para resolver problemas y conocer mejor nosotros el mundo y el mundo. Las culturas locales pueden ser preservadas, no es porque aunque sí creo yo que sería precisa una cultura de alguna forma universal de todos los que habitamos en el planeta. Las desigualdades sociales pueden disminuirse y la mala gobernanza puede reconducirse. Se representan a esta situación. ¿Qué estrategia diría yo? Bueno, en primer lugar, reducir, no quiero eliminar, la economía monetaria. El dinero convertido en objeto que se el presidente lo tendríamos un poco controlado, creo yo, ¿no? También desmaterializar el desarrollo. No veremos por qué digo eso. Desarrollar tecnologías apropiadas. Tecnología apropiada puede ser no utilizar un vehículo de 150 kilovatios para circular por la ciudad a 50 kilómetros por hora, por ejemplo, ¿no? Una tecnología apropiada puede ser no trasladar a las zonas africanas las supertecnologías sofisticadas que tenemos en Europa, ¿no? Educar en valores universales me parece fundamental. Es algo que se está vinculando a la formación primaria y secundaria. Hay que reeducar a la gente en valores universales. Hay, por supuesto, una información veraz y completa, esto es complicado, pero hay que impulsar un nuevo humanismo. Ya veremos después por qué, pero efectivamente el mundo necesita una nueva visión humanista y su propia existencia y los propios seres humanos. Esfuerzo coordinado. No se puede ser que una país sea una cosa, los otros hagan lo contrario, una consejería una cosa, la consejería de la otra. Ayuda juntos. No se trata de que los europeos sean generosos por los africanos. No, se trata de que nos ayudemos mutuamente. Necesitamos los dos, aparte de la necesitamos. Una serie de guerras. ¿Por qué? Porque los problemas están ahí, pueden venir rápido. Por lo tanto, tenemos que actuar con rapidez. La importancia de lo pequeño, no hay que despreciar nada. Una luna, ¿verdad? Son millones de gramos de arena, no se puede despreciar ninguna. Así que las acciones pequeñas son importantes. Hace falta liderazgo para el cambio. Este para mí es una buena. Tenemos que crear líderes del cambio. Hay que proteger el patrimonio natural del planeta, por supuesto que sí. Y yo he puesto un ejemplo. A la izquierda arriba tienen ustedes en la parte superior, la zona central de esta isla, que los caminos de fuera no la conocen, que hoy día está repoblada con personas. Esa zona, hace 50 años, era un desierto. Por tanto, los seres humanos han cambiado el ecosistema. Y hay que planificar a medio y largo plazo. Y una que a la derecha. Lo que tenemos a la derecha es lo que aquí llamamos las cuevas de Valleón, el cenobio de Valleón. Son cuevas que eran cuevas graneros del reinado, digamos, de la zona norte de esa isla, cuidado por mujeres. Pues se llama cenobio. Así que esa es una forma clarísima de cómo esas personas aisladas planificaban para otros. Porque sabían que podían venir 4 años de sequía, 5 años de sequía. Así que la pregunta que hago es: ¿la insostenibilidad puede reconducirse? No, esa es la pregunta. El principio era bien toma de conciencia o bien análisis crítico feroz sobre la realidad actual. Ahora ya nos aparece la palabra posibilidad, es decir, ahora podemos tener
podamos tomar. Tienen ustedes la palabra. Sí, por favor. Totalmente. Muchas gracias. Quería hacer una pregunta. ¿Qué entiende usted por reducir la economía monetaria? ¿Qué entiende por reducir la economía monetaria? Porque se me ha levantado muchas alarmas. Quiero decir lo siguiente. Si se entiende suprimir metales que se usan como moneda, se significa suprimir el dinero. No. Es la manera más directa de introducir un régimen totalitario. Y por tanto, si tengo que elegir entre sobrevivir o vivir en un régimen totalitario, perdón, que desaparezca el planeta. No, Sí, no, me refería a eso, ¿no? Me refería a usar el dinero como forma de descargar más dinero sin más, ¿no? Sí, doctor. Hola, en primer lugar, felicitar al doctor Roque Galero porque ha hecho un trabajo fantástico, donde no solamente pone los problemas, sino que luego propone soluciones. Lo que ocurre, como también se entendía muy bien lo de la economía monetaria, pero hay algunos temas que son evidentes en cuanto a los recursos inmateriales, de muy difícil puesta en marcha, ¿no? Por ejemplo, dice, las desigualdades sociales pueden disminuirse. Vale, sí, de acuerdo, pero ¿cómo, no? Cada vez hay más ricos y cada vez hay más pobres. Aquí el economista francés Thomas Piketty propone unas medidas que irían en este sentido, pero de difícil aplicación, ¿no? Dice que el 50% del PIB de los países debería dirigirse a la enseñanza, a la vivienda y a la sanidad, 50% del PIB, esto ahora ni fuera somos, salvo en algunos países del norte de Europa. Luego propone un impuesto a las grandes riquezas del 90% sobre su patrimonio. Bueno, supongo que las élites mundiales que gobiernan el mundo pues tampoco lo permitirán. Y dice, luego la mala gobernanza puede reconducirse. Bueno, mientras haya un Trump, un Xi Jinping y un Putin, pues difícilmente podemos reconducir las gobernanzas. O sea que, primero, felicito al doctor Roque Galero porque aquí está todo, ¿no? Ha hecho un trabajo exhaustivo. Pero algunas de estas medidas, o realmente hay un consenso mundial en el aspecto de un contrato social, y no hablemos ya a nivel mundial europeo, sino a nivel nuestro, a nivel español o europeo, de un pacto social de forma que se dedique más dinero a los presupuestos. Pero ¿qué pasa ahora? Que el señor Trump no solo impone el armamento, ¿no? Entonces, evidentemente es sostenible, o sea, malo sería que el mundo no fuera sostenible, pero hay mucho trabajo, repito, el doctor Galero lo tiene todo expuesto aquí, pero muchas de estas cosas muy difícil, o yo diría que prácticamente imposible, ante las circunstancias actuales de la geopolítica mundial y de la situación de la economía global y de los que mandan en estas economías. Por tanto, de nuevo, repito, felicidades porque el trabajo es fantástico, digno de reflexionar. Entonces, hay muchos puntos, podríamos centrarnos en muchos de estos puntos. Por cierto, es que allí no se ve, pero lo tenemos aquí. Y luego los que somos un poco sordos, me parece que tampoco, el doctor Galero no se oye muy bien. No se oye muy bien, en cambio, al doctor González Torras se le oye muy bien. Entonces, pero quizás tenéis que cambiar el altavoz. Porque, repito, felicidades, hay muchos temas, pero de difícil puesta en marcha, por lo menos a corto plazo y ante la situación actual. No nos anticipemos, estamos en el diálogo 2, no similares. El diálogo 3 ya habla de la gobernanza mundial desde las Naciones Unidas. El 4 de la situación de la gobernanza. Vamos a ir por partes, posibilidades. Ahora toca ser optimistas en este segundo diálogo.
hedonismo antropológico o para el pesimismo. A ver, yo creo que Stephen Pinker, en su obra que todos conocemos, sobre la naturaleza, examina los 2000 años de historia y ve claramente que hemos ido avanzando, evidentemente con periodos de proceso, no es un avance lineal, pero el avance global es indiscutible en todos los aspectos. Por lo tanto, creo que inclusive razones para el optimismo antropológico. Y luego hay cosas que pueden resultar contraintuitivas. Por ejemplo, dentro de 12 años, me parece que es más o menos dentro de 12 años, habrá un jubilado por cada empleado. Esto es insostenible. O no. Depende de cómo mide la productividad, no lo sabemos. A principios del siglo XX era como 40% de la gente a la que se dedicaba a la agricultura. Si en aquel momento se dijera que el 3% tendría que mantener al resto, es imposible. Pues aumenta la productividad una barbaridad y el 3% produce muchísimo más que lo que producía entonces el 40%. Es que el aumento de la población está bien, porque sí, pero conforme aumenta el nivel de vida, baja la calidad, como está pasando en muchos países, por razón. Y sobre todo los humanos es que no nos queremos morir, los seres españoles, para que las cosas que son recursos de caso, evidentemente con crisis, con guerras, incluso con todo lo que quieras. Pero yo soy, por todo lo que acabo de decir, partidario más por el optimismo antropológico. Por supuesto que hay cooperación, pero la cooperación humana es lo que nosotros cooperamos, es cooperación con peligro. Pero al final es cooperación. Si no hubiera cooperación, no estaríamos aquí sentados, estaríamos todos pegándonos, enfrentándonos en agua, o disparándonos, no sé. Eso también pasa. Pero el comportamiento general es la cooperación. Y además todos somos conscientes de que aquí, sea de origen antropogénico o lo que sea, las cosas van mal, el clima se está conectando, los recursos van, y hay que cambiar el panorama. Creo que eso no discute nadie. Otra cosa es que discutamos cómo y qué pasa, los científicos dan más que cualquiera de nosotros. Pero sí, exacto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el tema central es que la humanidad ha ido creciendo siempre hacia arriba, salvo algún bache. Eso yo creo que estamos todos de acuerdo hasta 1945. Desde 1945 ya el asunto es otro. Superamos claramente lo que hemos llamado ya historiadores, sociólogos, economistas, la Guerra Fría, pero desde el año 2014 la situación que puede vislumbrarse, no necesariamente asumirse, puede ser otra. En consecuencia, el mundo en el que estamos hoy no está tan claro, digo que no está tan claro como para decir seguimos prioritariamente en la línea ascendente de ir a mejor, y solo que ahora, pues ese puede ser una cuestión. Pero bueno, estamos en el segundo diálogo que tenemos positivo. Primero felicitar, pienso que el formato es excelente y que se nota, ¿no? Que vamos animándonos todos. Evidentemente yo creo que se ha hecho un canto a la esperanza, de manera de tenerlo en cuenta. El mundo no tiene por qué desaparecer, estamos ahí para evitarlo, ¿no? Nuestra función. Y creo que de los distintos conceptos no voy a entrar en temas económicos, que soy el mundo de la sanidad, entonces creo que lo fundamental de la educación, por tanto creo que de los 3 o 4, bueno, de los muchos capítulos, el apartado formación de nuestros estudiantes, de nuestra sociedad, que haya una buena formación es fundamental. Información verídica, para que realmente no caigamos en los fake news que nos hacen pensar en todo el tema de vacunas, no vacunas, creo que nos va viniendo cada vez, ¿verdad? Y da igual, de lo que sea, digo vacunas como podría haber dicho otra cosa. Y evidentemente, los que me conocen saben que yo tengo que hablar de nuestra salud, ¿no? Por tanto, el concepto de homogeneidad aquí está perfectamente implicado. Mañana, cuando me dirijo a ustedes, hablaré también un poco de cómo los desastres los podemos contemplar desde ese punto de vista. Por tanto, además considerando que el concepto homogéneo es un concepto, pero que nos implica a todos. Por tanto, va desde el momento, yo diría, temas tan complejos como todo lo que pueda ser medio ambiente, como todo lo que pueda ser salud pública, es decir, alimentos, formación, agricultura, etc. Pero también la parte de salud mental, salud del trabajo, de todo, la resistencia a antibióticos, de toda una serie de problemas
en los que estamos totalmente inmersos y en los que estamos plenamente relacionados, los animales, los hombres, las plantas, el medio ambiente. Por tanto, en el tema de agricultura, quiero decir que todo esto hemos de trabajarlo de una forma conjunta. Y permítanme, para terminar, recordando que el mundo somos todos. O sea, que una sola salud en un solo mundo o una salud planetaria, no nos acordamos de África, por ejemplo, o no nos acordamos de distintos puntos donde solamente hay que pensar hoy día cómo están. Ayer hablaba con una persona que es en Cataluña, tuvo mucho que ver con el tema de las vacunas. África prácticamente no llega, estoy hablando del COVID. Pues claro, ¿dónde estamos? ¿En qué momento estamos? Por tanto, realmente hay que reconducirlo. Aquí en gobernanza hay mucho que hacer, pero pensando en que somos una sola salud, un solo planeta y que todos hemos de ir en el mismo carro. Muchas gracias. Se ha concluido el tiempo previsto para estudiar. Que tengáis algo que decirlo a la gente. Vamos a ver si este micrófono no funciona. Bueno, vamos a empezar el tercer diálogo, que es cómo está llevando la Organización de Naciones Unidas a la gobernanza. ¿Realmente está sirviendo para algo? No. Esa es la cuestión. Bueno, ustedes saben, vamos a ver, que la primera definición de desarrollo sostenible fue la que se hizo en el año 87, ¿no? En la Comisión Mundial para la Vigilancia de Desarrollo Sostenible, que tiene el nombre de la presidenta de la Comisión. Y ahí definió el desarrollo sostenible como aquel que es capaz de satisfacer las necesidades de los planetas actuales y futuros. Pero nunca se dijo qué necesidades hay eso, y mucho menos qué recursos hay. En el año 92, en la cumbre de la Tierra del Río, se dio un paso que consistió en definir tres dimensiones de la sociedad: la dimensión medioambiental, la social y la económica. Tampoco se dijo que hay necesidades y que recursos, nada. El siguiente paso fue la reducción del milenio, en el año 2000, en que se definieron ahí 8 objetivos a alcanzar en el 2015 y se dirigía a Naciones Unidas, a la comunidad internacional en general. Y tampoco hemos tratado una relación definida de qué necesidades y qué recursos. Por tanto, esa relación del milenio prácticamente resultó por irrelevante. Siguiente paso, más reciente, ya en el año 2030, la Agenda 2030, que se hizo en el año 17, en el año 2015, y que definía, como ustedes saben, 17 objetivos, 17 metas, 17 objetivos indicadores. Y en este momento, la ONU reacciona y dirige la propuesta a los estados. Pero tampoco hace ninguna referencia a necesidades ni recursos. Y la Agenda 2030, que en este momento tiene fuerza crítica y no se ha conseguido más allá del 17% de los objetivos, por tanto casi tiene muchas funciones. Por ejemplo, se habla de que son objetivos poco definidos, predominantes, que están representados entre sí, no hay una función holística. Es un retórico, difícil de cumplir, que se siente lo que se más pobre. Yo creo que la vida de la rica va a ser problemas con los negros, con la rusa, falta de educación en algunos casos, idealista, visionario, y los indicadores poco claros, falta de valoraciones mucho de firma. Es un instrumento que está funcionando muy mal en el país. Bueno, Naciones Unidas, en este momento, ha su partido, que es el Pacto del Futuro. Eso todavía empezamos, porque fue el año pasado. Y define 5 capítulos y 56 acciones. Yo no voy a leer todos los textos que me adelanto, pero sí voy a decir en qué capítulos están referidos a la Naciones Unidas. Primero, desarrollo sostenible y financiación del desarrollo. Ahí hay 12 acciones. Segunda, paz y seguridad internacional. 15 acciones. Pues usted contrasta esto con lo que está pasando. Ciencia, tecnología, innovación y cooperación digital. 6 acciones. Juventud y generación futura. 4 acciones. Transformación de la gobernanza mundial. 18 acciones. Y ninguna dice qué hacer en concreto. Son buenos deseos. En realidad, la final termina además casi siempre de una cosa que tiene que ver mucho con cualquier programa.
que empiece por impulsar, entender, reforzar. Para mí así que yo creo que el Pacto por el Futuro tampoco va a tener mucho éxito. El siguiente paso está en ello. Es lo que llaman ellos de forma falsa, avancemos más rápido hacia la resolución de los problemas. Un pacto mundial con las empresas. Ahora Naciones está pensando en las empresas. Como el mundo no ha sido caso, como los estados tampoco, vamos a hacer caso a las empresas. Entonces tampoco quiero, bueno, en este caso hay 130 empresas mantenidas, 90 también. Pero ¿qué dice ese avance en motor más rápido? Igualdad de género, acción climática, salario digno, resiliencia a la obra, finanzas de inversión sostenible. Esto es lo que está haciendo todas las empresas. Y yo sinceramente creo que eso tiene unas enormes limitaciones en las herramientas, las tensiones internacionales que hay ahora y la debilidad y la poca credibilidad de su medida no van a funcionar. A veces otro modelo de desarrollo y otras herramientas son necesarias. Esa es la pregunta que se me ha traído. En primer lugar, el trabajo que desarrolla Roque Calero desde hace muchos años es sencillamente admirable. Se nota que somos amigos, ¿no? Claro, lo fundamental para resolver un problema primero es diagnosticar. Y eso es lo que ha hecho genialmente. Vamos, más claro lo que está. Lo que pasa es que cuando uno lee muchas cosas de este tipo, a mí me recuerda los concursos de Mises, donde cada página del mundo y que los niños no pasen nada. Lo que se dice es que hay que dar. Porque claro, cuando ya se llega al terreno de la solución, es cuando empezamos a ver. Porque estoy seguro que el efecto que tiene el profesor Calero con respecto a la Agenda 2030 no es el mismo. Evidentemente, yo no le pongo una carta de lo que le pago a Pekín y a Moscú. Lo siento mucho, pero no se lo pongo. Si quiera, allá él estará. Claro, el problema es que cuando después se desciende a las medidas concretas, es todo aparece el problema. Por ejemplo, hoy, en estos días, el cierre del mar. Porque ahí tenemos un ejemplo claro de disparate ideológico. La energía nuclear antes era nueva, ahora resulta que es verde en la Unión Europea. Claro, el ciudadano que está por ahí, que está metiendo estos temas, me preocupa cuando te ping-pong, uno dice que sí y otro dice que no. Pero o es sí o no. O es sí o es no. Porque no tiene sentido que el gobierno, no estoy haciendo política donde lo pueda parecer. No tiene sentido que diga que quiero separar la mar, pero no van de ellos. ¿Por qué? Es que la energía que se produce en Cataluña es más verde que la que se produce en Extremadura. Claro, entonces eso es lo que desconcierta en este tipo de cosas. Y luego, confiar en la ONU, donde 2/3 de los países que están allí no son democráticos y más de la mitad esto denostan la igualdad de género, por poner un ejemplo, no es un sitio donde recorrer. No es un sitio precisamente donde poner esperanza. Y eso es lo que nos lleva a muchos que tocamos estos temas de forma marginal, porque muchas veces, yo lo reconozco, como me decía un catedrático de mecánica en Barcelona, donde estudiaba, que decía, los periodistas son analfabetos recuperados, que nos obligan a hablar de cosas en las tertulias donde de fondo no se sabe. El poco rigor científico que hay en la tertulia es tremendo, pero ¿de dónde sacan este tipo de cosas? Muy bien, creo que estamos ciertamente en una situación difícil, compleja, y en la que ante muchos problemas concretos pues hay opciones enfrentadas, encontradas, que no se llega a un consenso, pero en esas estamos por lo menos de momento. Yo soy optimista en este sentido porque evidentemente el tema es complejo y aquí se ha dibujado un panorama espléndido, exhaustivo y, claro, hay muchos problemas, pero en el que nos ocupa ahora, entre los criterios ESG, ¿no? Environment, Social Governance, yo creo que se ha avanzado bastante con la obligación de las empresas grandes que tienen que presentar, junto a la información
Muchas gracias. Haré una pregunta muy rápida y muy breve. Tengo una impresión de la sostenibilidad. Yo entiendo, hago la pregunta aquí a todo el público, que el objetivo principal que se esconde detrás de esta palabra sostenibilidad es que hay una ideología y una voluntad muy clara de bajar la población humana en este país. Hay gente muy preocupada, pero el número de habitantes, casi 8.000 millones de personas, 8 billones de personas, y hay políticos y hay gente de élites gobernantes que están realmente preocupados con el número de habitantes. Y hay ejemplos que, a modo de ver, nos enseñan y nos muestran la voluntad que hay de decrecer la población humana en este planeta. Es mi impresión, una pregunta de Bueno, de momento lo que parece absolutamente claro es que hay unanimidad en la calidad del trabajo que ha desarrollado por vamos por buen camino. Después parece que también estamos ofreciendo distintas perspectivas, unos más optimistas, otros u otras más pesimistas, pero vamos por el magnífico camino de ofrecer cada uno aquella situación en la que intelectualmente, psicológicamente, políticamente se encuentra sin hacer manifestaciones políticas, sino simplemente desde la sabiduría, las creencias, las opiniones. Así que vamos a seguir disfrutando del magnífico trabajo que nos ha traído el doctor Roque Calero. Bueno, yo he podido contestar algunas preguntas que se han hecho o observaciones, pero prefiero dejar para el final porque algunas cosas se van a contestar cuando vayan ustedes como yo. Queremos correr mucho. Así que vamos a hablar ahora de una pincelada sobre cómo está la situación de la gobernanza en Bueno, en este momento tenemos un mundo occidental que ha sido generado desde los Estados Unidos por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que son un proceso de modelo de desarrollo por la gran potencia de Estados Unidos, una potencia además en todos los aspectos, económico, cultural y militar. Y una serie yo llamo de poco de secundarios, de factores secundarios, que incluye los europeos, Corea y Japón. Ese resultado de primera manera y de la evolución tecnológica que ellos propician. Esa situación se ha ido manteniendo durante los últimos 50 años, pero ha generado varias distorsiones. La primera es la deslocalización de las empresas, el movimiento libre de capitales, y que ha traído la prosperidad a muchas zonas del mundo que no eran pero le ha impactado negativamente en el propio occidente. Esto ha dado lugar a una crisis profunda, no solamente dentro de lo que es el mundo occidental, sino también en los organismos reguladores, porque hay crisis en Naciones Unidas, estamos viendo, pero también los Naciones Unidas estamos viendo que hay crisis en todos estos sistemas. Y por tanto, esa crisis ha dado lugar a la aparición de nuevos actores y probablemente a reformas potentes de China y sus satélites, para así. Y por tanto, el modelo tradicional occidental no es ni aceptado ni imitado. Eso es un tema incluso muy importante. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en esta situación? Bueno, yo aquí simplificado absolutamente, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Que hay un intento de prolongar la situación actual, manteniendo la pugna entre los dos grupos, con ligeros reajustes ya en la premisa de la elección. Eso es la situación que más o menos una segunda posibilidad de configurar un nuevo orden mundial con acciones militares, tecnológicas, materia prima, entre los centros de poder desarrollados. Vamos a pasar por el día contra en China, pero y luego hay una tercera iniciativa para mí muy importante, muy reciente, es la iniciativa china. China, a través de la Organización de San Mayo, usted sabe, quiere convertirse en el líder del nuevo orden mundial, reyenda del orden mundial occidental y quiere poner su orden. Por tanto, tenemos
continente, que es África, América del Sur, y efectivamente, ¿dónde encajan estas zonas? Yo creo que son, si se estiran las cosas bien, los dos grandes ámbitos de sostenibilidad del futuro. ¿Por qué? Porque son dos zonas que no pueden más que mejorar, no pueden empeorar más. Solamente que la mejora tiene que ser con una condición. No replique usted la insostenibilidad de los zonas. Tiene que tener otro modelo distinto. Ese modelo yo lo voy a sugerir al final de la charla. Por tanto, lo que está poniendo ahora es un mundo de dos virtualidades, pero sobre todo democracia contra autocracia. No democracia. Occidente pobre contra por lo tanto, esta situación se enfrenta un claro y peligroso tesoro. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué se puede hacer? Claro, yo creo que hay dos funciones de cambio. Un impulso de desarrollo, el año para mí, un cambio global, impuesto por un gobierno mundial. No creo que aquí esto se trabaja en ese generado a partir de que un consenso mundial, entonces la vuelvo global hablaba de esto, que es imposible. O nosotros la convulsión mundial, en la que todo el mundo diga, oye, está en la ocasión de haber usted y yo, pues ya lo sé. O el resultado de un conflicto bélico en el que el ganador informa su ley. Eso es lo que ustedes tienen que ver. Pero también veo otro trabajo ahí. Es decir, cientos y miles de pequeñas comunidades tienen un plan para hacer un desarrollo sostenible y se van sumando y eso se convierte en una integral, ¿verdad? Una suma de infinitos sumando infinitamente pequeña. Bueno, pues yo creo que se puede. Y es lo que intento trasladar a los pasteles. Es el modelo que, como digo, el desarrollo sostenible nunca es la suma de muchos desarrollos sostenibles que llevan cada otra regional. Ese modo de gobierno, digamos, de abajo es más factible, realmente se sabe. No va en contra del futuro de poder ni nadie. No va en contra del futuro de poder. No existe un Estado que no previo. Hace que la persona al punto actúe con condición en actores de su propio desarrollo y pone mecanismos fundamentales de las personas humanas que son la esperanza y la solidaridad, la búsqueda de la oportunidad en el enfrentamiento a la economía. Es decir, un nuevo mundial de consenso. Para que este nuevo mundial de consenso necesita que lo posible, se necesita una ideología también. Yo aquí no quiero hablar de ideología, pero tengo solamente dos comentarios de dos personas que son poderosas. El Peter Tachineste, que trae los centros de convención, y también el Miguel de Directivo de Santa Claus. Primero dice, como en la realidad del caos, donde los patrones subyacentes gobiernan la política de la realidad, la historia humana ha sido una lógica oculta. La presión de la guerra forzó la emergencia de un orden social superior. No sobrevivieron a las sociedades más pacíficas, sino aquellas que bajo la presión de la aniquilación desarrollaron la ultrasocialidad, la capacidad de colaborar masivamente entre estados. Y la segunda frase que quiero hacer aquí es así: el orden internacional que conocemos desde la guerra de la Segunda Guerra Mundial se está resquebrajando, cambiando, colapsando, y algún tipo de orden nuevo tiene que regresar. Muchos países dicen que necesitamos nuevas reglas que sean multilaterales y bilaterales, por ejemplo. En ese marco, la política que voy a hacer un cambio basado en nuevas reglas, nuevas guías, en un marco de colaboración masiva entre extraños a escalas multilaterales, bilaterales, regionales, será la que conduzca al desarrollo sostenible. Pues esa es la voluntad de los. Muy bien, seguimos avanzando. Sí. Bueno, ante todo, también felicidades por este magnífico trabajo tan amplio que toca dos temas tan importantes. Respecto a esta idea de gobernanza mundial, a mí me da la sensación de que si conocemos perfectamente las estructuras de los países se apoyaban en cuatro grandes pilares,
combustible, comía todo a gasoil. Los puestos de venta que había en las calles, había gente vendiendo un ajo, y con eso, cuando me tenía el ajo, tenía que comer todo el día. Y puedo poner está infinitamente mejor. Y está infinitamente mejor porque ha incorporado valores básicos del sistema occidental. Y la gente de esos países tenía mucha más prisa por entrar en la OTAN que en la Unión Europea, porque quería salir del zafarpa del oso. No es la única razón de la expansión del agua, pero es una de las razones. En definitiva, Occidente va a morir, o está muriendo, no va a morir, está muriendo de eso. Lo que sucede es que también le debo. Yo estaba en 2013 cuando las elecciones de Rusia, que fue un pucherazo enorme, un destrozo enorme, y aquello se ha convertido en una dictadura absoluta, una apariencia de democracia, mucho más que la China, por ejemplo. ¿No? Y aquí tenemos graves problemas con Trump, que veremos si va a respetar o no, porque se permite decir que está pensando si va a respetar o no la Constitución de Estados Unidos. Necesitamos mejorar mucho, pero la cuestión de fondo es evidente que el sistema occidental se ha expandido. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues que da lugar a un cambio también de liderazgo. Todos nos acordamos del viaje de Kissinger y Nixon a Pekín y de cómo traicionaron a Taiwán y pusieron a la China nacionalista en el Consejo de Seguridad, etc. Y aquí estamos ya en el dilema de Lucina. Puede haber cambios de liderazgo en los países sin que haya una guerra convencional. Esperemos que sí. Pero creo que para mí está la cuestión. El modelo es el occidental, pero los liderazgos no. Ahí está. ¿Y qué tiene que hacer Europa? Cosas que no nos van a gustar. Lo que China dedica al Estado social es un chiste en comparación con lo que digo. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Qué podemos hacer ahí? Porque lo cierto es que la gente compra, quiere coche chino. Quiere coche chino, no le importa nada si el Estado social chino no existe o nada, etc. Eso puede cambiar, sí que va a cambiar, pero con muchas tensiones y probablemente con cambios importantes de liderazgo. Pero para mí la clave está en que la cultura de una democracia con un esqueleto que se llama Estado de Derecho. Y por último, estamos en un proceso de medievalización. O sea, la tecnología tiene actores globales, pero no tenemos un sistema político global. No hay. Considerar las cosas más Estamos observando que el doctor Méndez tiene un trasfondo radicalmente positivo que en estos tiempos es muy bueno, pero podemos manifestarnos todos. De entrada, yo sí me gustaría decir una cosa, que me encantan estos foros de debate, porque en el ámbito universitario, porque es lo que decía al principio, que es plantear el problema e intentar dar una solución. Lo que sí es verdad que en muchos ámbitos de esto la ideología política prima a veces sobre la vida y falsifica las cosas, ¿no? Entonces, muchas veces, con respecto a la gobernanza mundial, cosas de este tipo, llegando a un terreno más pequeño, dejándonos en Europa, muchas veces la palabrería y la banalidad predominan en el Parlamento Europeo. Voy a poner un ejemplo. Entrevistando para el Unión, en este caso era yo, que le entrevistaba a un diputado inglés, me dijo una cosa que me llamó la atención en aquel momento. Era, mire, me dice, mire, los 10 mandamientos tienen 420 palabras. Me imagino que será así en inglés. Acabo de salir de una comisión para regular la comercialización de los huevos de pato que tienen 45.000 palabras. Esto me parece una anécdota, lo vemos en España. El boletín oficial del Estado, 10.000 páginas, la suma de los boletines de las comunidades, más de medio millón. Esto va contra la gobernanza mundial. O sea, yo reconozco que soy pacolismo, soy centralista, vamos, por decirlo de alguna forma, y de centralizar aquello que es la ejecución material, pero lo que yo no veo, porque no voy a decir, porque entraría el tema político que no es el tema.
Pero esto creo que es fundamental. Entonces, y centrar objetivos. ¿Cuántos objetivos? Claro, no 50 que para tal. ¿Cómo es posible que haya el Estado un mes discutiendo en el Parlamento Europeo las tapas de plástico de las botellas? ¿Cómo es posible que a día de hoy algo que hacen todas las personas que van a comprar, que es el tallaje de la prendas, no esté regulado? Es una cosa que o las aguas de minerales. Le decía también un diputado en un programa de esto, que si el agua de Vichy la pone un ayuntamiento en el grifo, lo multan por exceso de minerales y cosas. Porque, claro, entonces cuando ve uno estas pequeñas cosas, que una duna no es un montón de millones de granitos de arena, y la suma de todos esos granitos de arena son los que dan la gobernanza global. Y claro, si no nos ponemos de acuerdo en principios básicos de que esto es un caos total, es fruto de aprovechados. Muy bien. Bueno, pues vamos entonces al siguiente diálogo, que es el quinto, que ya decía al principio que es más cambiado. Aquí lo que os voy a mostrar es el resultado del trabajo que se ha hecho en Canarias a lo largo de casi 15, en el que además han trabajado muchas personas, incluido profesores, que llamamos planes estratégicos, holísticos, estratégicos porque son planes generales, que marcan las líneas generales por donde debe desarrollarse una comunidad, una sociedad. ¿Por qué son holísticos? Porque todos los problemas y recursos los ven simultáneamente. No se puede hacer análisis de sector energético, olvidando que estamos con el agua, con la vivienda, con la sanidad, con el medio ambiente, con todo. Es absurdo. Entonces, los son planes integrales, ¿por qué? Porque aportan recursos a todas las necesidades humanas. Y es un plan de desarrollo sostenible porque asumimos la definición primera, añadir los valores. No se trata de satisfacer necesidades. Un plan tiene que buscar recursos para satisfacer las necesidades de la humanidad. Y dentro de esas necesidades, una de ellas es la protección del medio ambiente, porque si no, no seremos humanos. Antes había una charla de Marte, ¿verdad? En Marte nunca seremos humanos, seremos bravos. Así que eso es el concepto. La segunda cosa que quería comentarle es que nosotros, a lo largo de estos 15 años, hemos llegado a definir 27 necesidades humanas. Y si esas 27 se cubren, esa zona está en un desarrollo social. ¿Cuáles son esas 27 necesidades? Primero, básicas, relacionadas con los superiores: energía, agua, alimentos y hábitat. Necesidades que tienen que ver con la disposición de bienes y servicios. Ahí tenemos los minerales, tenemos la industria, tenemos el comercio, tenemos el turismo, tenemos el transporte, tenemos las telecomunicaciones, bienes y recursos que usamos para ello. Luego tenemos los que tienen que ver con el conocimiento y desarrollo cultural de las personas, que tenemos información, formación, investigación y cultura y patrimonio cultural. Luego tenemos otro paquete de necesidades que tienen que ver con la calidad de vida y la seguridad de los ciudadanos. Ahí tenemos el deporte y el ocio, tenemos el apoyo social para los más desfavorecidos, tenemos la sanidad y tenemos la seguridad. Luego tenemos las necesidades de proteger el patrimonio, el biodiversidad y por tanto los recursos. Luego tenemos una idea que tiene que ver con estar bien gobernado. Y luego tenemos una necesidad que tiene que ver con que tenemos que colaborar con los vecinos. No puede ser la canal sostenible una canal sostenible. Luego tenemos dos necesidades transversales, que son que llamamos sociedad libre y llamamos economía individual. Lo que sí tiene que hacer énfasis en este paquete de necesidades es que, si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de necesidades no son materiales, necesariamente, son inmateriales. Por eso decía al principio que un desarrollo sobre el futuro es más humanista que científico. Y por eso, cuando estamos hablando de en agua griega, los patricios griegos romanos tenían sus esclavos. Y ellos se toman de pagar la música, etc. Tienen esclavos para facilitar
garantizar los medios de vida. Nosotros en el futuro vamos a tener esclavos, somos todos. Y por tanto vamos a poder disfrutar de lo que disfrutamos con Patricio y los ricos de Roma y ese. Pero, ojo, tenemos que educarnos para disfrutar de eso bien. Porque si no, podemos pasar. Por eso, como lo decía antes, digo ahora que la formación es fundamental. La formación para el cambio. No debemos estarnos formando ya para estar en una máquina machacando 8 horas mismo. Tenemos que formarnos para hacer otras cosas. Porque la mayor parte de las necesidades humanas no son mágicas. O están facilitadas por los medios de trabajo. Aquí están todas las ideas de la Academia de Pablo, ese trabajo subhumano, que el reconocimiento y la autorrealización se genera cuando todo esto se activa en la sociedad. ¿Qué hacemos nosotros cuando hacemos estos planes? ¿No? Convertimos las necesidades en ejes de desarrollo. Entonces tenemos 25 ejes sectoriales y 11 ejes transversales. Algunos de los ejes los subdividimos. Por ejemplo, cuando hablamos de la alimentación, subdividimos la agricultura, la ganadería, la infraestructura. Cuando hablamos de sanidad, hablamos de sanidad humana y sanidad animal. Cuando hablamos de seguridad, hablamos de seguridad de conflicto y seguridad de accidentes. Cuando hablamos de gobernanza, hablamos de participación ciudadana, administración de los públicos, legislación, por tanto, y cuando hablamos de los ejes transversales, que son la sociedad vivir, hablamos familia, sociedad, consenso social, etc. Y cuando hablamos de la economía privada, casi estamos entrando, aparte de la necesidad de seguridad, en la creación de empresas y empresas. Fíjense ustedes que no hay ninguna ahí que sea implementar el Producto Interior Bruto. Todas las cosas porque el Producto Interior Bruto tiene cada vez menos relación con la sostenibilidad que estamos hablando. Y ahí podemos entrar a otras reflexiones. Así que no figura ninguna ley que se haya implementar el empleo. Tampoco hay ninguna ley que se haya implementar el empleo. En España, los planes de empleo no son más que planes pseudo-planes para pagar a una persona que no está trabajando durante el tiempo. Eso no tiene nada que ver con el plan. Luego tenemos ahí ningún eje que sea para la productividad. Aquí se va a hablar de los errores de la burocracia. Lo creo, personal, que el mayor problema para el crecimiento de la productividad en España hoy se llama la burocracia. Burocracia local, regional, nacional y todo. Una empresa que hace un negocio de la 4, 5 años, 6 años. Pero mediante productividad colectiva. Pero además, el empleo, la empresa, etcétera, se generan cuando todos esos ejes se activan. Por sí solos, ¿no? Son derivados. Por lo tanto, tenemos nosotros lo que hacemos es cada uno de esos ejes que hacemos siempre igual. Cuando estamos hablando del turismo, bueno, primero lo que hay que hacer, ¿cuál es el banco global del turismo? ¿Por dónde se mueve el turismo? ¿Por dónde se va a mover en el mundo? Eso debe ser una referencia. Segunda referencia, ¿qué nos están diciendo desde fuera? ¿Qué nos están diciendo la Unión Mundial del Turismo? ¿Qué nos está diciendo la Unión Europea? ¿Qué nos está diciendo la España? Son más cosas potenciales que tenemos que ver. Si queremos ser turísticos. Luego tenemos los bancos cooperativos. ¿Por qué? Porque el turismo en Canarias opera en el tema energético, en el tema de agua, en todos. Es necesario. Los recursos de todos esos ejes tienen que estar contemplados en un plan que defina cómo se usa el turismo. Y luego tenemos la entidad. Si no tenemos entidades, no nos vale nada. A mí me hacen más gracias por un argumento que en el caso de los planes hacen un daño. Y la debilidad de portarse y porque esa usted es una debilidad, eso es una debilidad. Por tanto, tenemos para cada eje una batería de debilidades. Los físicos, otras cosas, pero son las debilidades, pues son esas cosas. Aunque ustedes amenazan con esta visión del juego. Con eso definimos los objetivos del cierre. Por eso digo las estrategias, las líneas, las carreteras, pero no tiene que desarrollar su turismo. Y finalmente tenemos siempre en medidas. No sirve de nada si no se dice eso. Y las medidas que vivimos en torno, medidas que llamamos perspectivas, o sea, conocer lo que es conocemos. Y ejecutiva, ejecución con la ejecución. No lo sé, todos los elementos por ahí, ¿no? Una piscina, que está digo si hace falta una piscina, si no hay que usar a manera esa piscina. Así que, ¿verdad? Y si hablamos que hay 30.000 viviendas vacías, otros dicen no, hay 80.000.
todos dicen, ay, 100.000. Pero usted quiere hacer una política de vivienda sin saber construir. Y luego para cada acción, puede ser el caso de Canaria, es decir, ¿quién quiere hacer? Profesor, economista, ¿cuánto cuesta hacer eso? ¿Quién lo va a pagar? ¿Cuánto el cliente va a tiempo que hacer? Y si eso se hace, ¿qué repercusión va a tener en la vida? Y para eso tenemos aplicado los indicadores. Entonces, para que nosotros tenemos el plan, yo estoy encargado de transferir, ¿verdad? Hacemos hablar, una batería de cuestiones cuestionarios que interrumpa cualquier zona de una clase de trabajo. No puedo hablar de esto, pero clase de trabajo. Y en cuanto al tema de cómo medir los medios, pues sabe que empieza cuando acaba. Bueno, antes de eso, ¿cómo se hacen esos planes? Los planes los hacemos en 6 etapas. Primero, hacemos que llamamos un preplano. Eso lo hacemos un poquito de personas expertas en esto, hacemos un preplano. Eso inferior para el ejecutivo para los beneficiarios. Luego añadimos una mesa de trabajo, un experto, y le pedimos, hombre, que le tengo mejor de lo que te pongan, no hay idea. No le estamos diciendo cuánto va a pasar eso. Vamos a ver cuánto en términos un poco idealistas. Vamos a poner ideal. Eso después lo cogemos esta serie de expertos y empezamos a hacer cuánto puede estar bien para que ese es el plan. Ese es el plan. Y el plan real es el que se comunica a la población. Nosotros no pensamos que a la población no hay que, porque ya está, no hay que comunicarle buenas ideas, buenas historias. Hay que seguir diciendo, hay que hacer eso, que cuesta eso, que esto no tiene esa conseguir, y que esto se puede repercusiones van a ser ese. Ese plan, al final, lo que dice la ciudadanía es el plan de cómo se usa. Eso se hace por el plan de comunicación, muy potente y demás, pero es una experiencia muy interesante de estas cosas. Y el plan procesado que tiene ventaja, porque no es un plan del partido A ni del gobierno, es un plan de los ciudadanos. Y por tanto, en el principio es lo más habilitado para el pueblo. Y como decía antes, si no se mide, no podemos hacer las cosas así que nosotros, en el turismo, por ejemplo, tenemos una serie de criterios de sostenibilidad turística. Cada criterio le asignamos un indicador. Y a cada indicador le asignamos un valor universal. No un canal, es un valor universal. Luego asignamos otro valor canal. Un valor universal de energía renovable, porque el 80% de energía será renovable en el precio. Vamos a Madrid. Vamos a aspirar al 80%. En Madrid podemos aspirar al 20%. ¿Vale? Esa es la aplicación de ese indicador. ¿Y cuánto tiene Madrid ahora? El 5. Bueno, pasar del 5. Bien. Yo sé qué hay que hacer. ¿Cuánto cuesta hacer? ¿Quién lo va a pagar? Y puedo seguir con eso. Así que, por tanto, tenemos una batería de más de 1.500 millones. En resumidas cuentas, un plan de este tipo, al final que tiene una lista de acciones concretas perfectamente ordenadas, incluidos sus impactos, que así me creo del peso. Tenemos la carga laboral a máquina, tenemos casos habituales, pues tenemos la carga laboral por eje, por circulación. ¿Cuántos hospitales vamos a hacer en el año 2028? El presupuesto de cada acción, pero la tenemos por eje, por anualidades, todo lo que se quiera. La financiación no lo mismo. El programa y las entidades responsables. Eso no puede decirse cada acción. Entonces, la financiación quiere indicar una cosa. Un plan no funciona si la iniciativa privada no tiene interés en él. Porque si no trabajamos socialista, y por tanto nosotros forzamos un poco la situación para que las acciones prospectivas, conocer si se han inversión de gastos públicos y las demás casi todas privadas. Es decir, que los fondos públicos, digamos que hay situaciones para hacer el programa y las facilitan. Y me parece más o menos lo que se ha al siempre es que un 25% del presupuesto son fondos públicos y un 75% de fondos privados. Por supuesto, tenemos un plan de resultados, tenemos empleos, pero no prioridad, no queremos crear, no. Uno por uno se van contando. Se van contando. ¿Y qué permite? Los resultados tecnológicos,
Y también tenemos dos cosas al final que son los pilares. Pilares que son los recursos secundarios. En este caso, Canarias tiene un pilar solo. Tiene que tenerse más desequilibrio. Por tanto, y por ese pilar tenemos tantos excedentes que cubrimos casi todo como necesidades. Es una economía desequilibrada. Así que definimos pilares y no lo definimos con una recorte, sino sin falta. Y también las visiones, ¿no? Que después de eso, ¿qué será Canarias? No antes. Los propios somos llamados a decir que queremos Canarias, ¿qué se va a hacer? Ahora, hijos. Bueno, hay un montón de cosas que hay que hacer y como resultado hay que seguir. Estos planes tienen una ventaja, ¿no? Autocar 27 todo esto. Por tanto, si uno quiera ver un plan de economía sur, no hay problema. Coge los planes de sede y monta el plan de economía sur. Pero ¿cómo ligarlo con esto? O el plan de secundaria, o el plan climático, o planes sectoriales, o planes de calidad de vida, o planes empresariales, también puede sacar planes sectoriales. Puede sacar un plan del sector turístico, pero es que el sector turístico está influido por los 27 sectores de Estado. Y a su vez el turismo influye en los 27 sectores. Y o va a ver las cosas así, o no se va a ver. Y también puede hacer planes subsectoriales, ¿no? El plan de números. También puede hacer planes de empresa, planes holísticos de empresas con la misma filosofía. Y la visión de la empresa cambia la vida. Y por tanto es un instrumento, ya digo, de una aplicación universal. Y ya, obviamente, este plan de forma supera los límites de la normativa. No hay que buscar mucho de llevar, no, pero se puede superar algo concreto, no porque tenga más objetivo, sino que termina cosas concretas sobre la calidad de educación. Y por tanto la pregunta aquí es, ¿podría ser ese plan un nuevo instrumento para que la Nación Unida impulse un nuevo orden mundial? Yo le decía al principio que el cambio de orden mundial sería el que todos empecemos a hacer estas cosas de trabajo. Y cuando miles y miles de grupos de personas, el municipal, la europea, hagan estas cosas, pues se va tratando de mundial que se constantemente. Y como decía al principio, no vamos a estar sometidos a ninguna presión. Nadie nos impide eso. Y luego hacemos otra cosa. Modificamos radicalmente la gobernanza. Al final lo dedicaremos al último día de la Los diálogos anteriores han sido exposiciones personales de los criterios de cada uno. Una vez que ha realizado tanto como esto, yo creo que llega el momento de que hagamos preguntas. Cambiemos un poco. Bueno, doctor Urrial. Buenos días, enhorabuena por la exposición. Yo voy a hablar desde el campo que sé, que es el de la alimentación, sobre todo Unión Europea. Muchas veces se ven muchas cosas, incluso con sostenibilidad. No sé, bueno, voy a hablar del campo que yo conozco, que es el de la alimentación, y sobre todo la Unión Europea, porque muchas veces los científicos tendemos a hablar de todo, y yo creo que nos tenemos que focalizar. Indiscutiblemente en el orden mundial, en mi campo hay un debate. Mercado muy regulado, Unión Europea, países limítrofes como pueden ser Noruega, Reino Unido, Suiza, para la libre circulación de mercancías, o Islandia, que es el mismo modelo que tiene Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, o un modelo totalmente regularizado. Pero no nos olvidemos de dónde venimos, es decir, el no regularizado son vacas locas, dioxinas, salmonelosis en España, aceite de colza, porque si se deja todo sin regularizar, se sabe cómo, incluso ahora en la industria farmacéutica, pues también llega a esos debates. Lo que pasa es que es más fácil regularizar o llevar a cabo regularizaciones de lo que son procesos, de lo que son modelos comportamentales. Acá definir lo del tapón. El tapón se ha tenido que hacer porque la gente no recicla el tapón. Si la gente reciclara el tapón, no hubiera que haber puesto. Y venimos también de unas circunstancias, si nos acordamos los que tenemos más canas, en los años 50, las gaseosas iban unidas al tapón de cristal, porque era para no tirar. Pues, en el modelo de sostenibilidad hay un factor que ahora se está debatiendo sobre sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social y sostenibilidad económica, que es la sostenibilidad alimentaria. Porque no nos olvidemos que hay una gran parte del mundo que todavía no tiene ni derecho
ni accesibilidad ni disponibilidad de alimentos. Incluso muchos productores que luego el hemisferio norte, mayoritariamente somos los que consumimos, si quitamos esa parte de austeridad. Con todo lo que has visto, este debate de incluir lo que es la seguridad alimentaria, tanto la que es inocuidad como la que es disponibilidad, tendría lógica en esos tres pilares poner un cuarto pilar que sería fuera del social, porque además, pues ahora por ejemplo hay un debate, es consumir productos de nuestro entorno. Bueno, pues España es productora y exportadora. Si hacemos eso y los noruegos, suecos y finlandeses hacen lo mismo, Almería la condenamos otra vez a la pobreza, porque es productora, no es consumidora. Pero es que a todo el hemisferio sur, Perú, Ecuador, Colombia, les condenaríamos otra vez a la pobreza porque son exportadores. Ese elemento había que trabajarlo también, siempre en base a datos, no dice ni político, dice los políticos hay que dejarlo fuera, dentro de esos tres pilares de la sostenibilidad, dentro de este nuevo orden mundial, si se llega a establecer. Sí, de nuevo, no lo sé, un número que es la seguridad. Y el nivel de dos, seguridad frente a la conflictividad, y conflictividad frente a la accidentalidad. La accidentalidad obviamente toca todo. Por ejemplo, puede haber accidentes que afecten a la alimentación. Pueden mejorar los suministros, pueden mejorar los procesos. Si algo no queda contemplado, habría que introducirlo, porque estamos en un proceso de cambio. Pero sí que se contempla. Y hay una cosa que quizás por secretario de la embajada es bastante aleccionador de muchas cosas, ¿no? En tema de alimentos, sí creo que deberíamos de garantizar un porcentaje de lo más posible y lo más cercano posible. Siempre se puede. Es un concepto para si hay problemas, digamos, la guerra, o un médico, por lo menos. Eso es un tema que se debe controlar, pero hay que comentar las cosas que quizás no piensan de ellas. Nosotros hemos hecho proyectos para plantas desaladoras con energías renovables para suministro agrícola. Es decir, agua agrícola conserva el agua y funciona en el agua está resuelta. Y cuando un municipio de una isla turística nos preguntaba qué agua quiere, dice, no sé, para producir alimentos para la gente que está aquí. Y bueno, la gente está ahí, mira, son 40.000 habitantes de hecho y 20.000 turistas equivalentes. Bueno, nosotros informamos la comida de los turistas equivalentes como exportación. En lugar de mandar platos a Alemania y mandar platos aquí. Así que hay todo un montón de cosas que hay que jugar con ellas, que cuando hay que hacer global se puede seguir. ¿Cuál es el problema? Que el 90% de estos planetas metidos en cajones, luego de arriba, de la realidad. Por eso creo que hay que pasar a otro nivel. Que es realidad esta población canina que los ciudadanos se hagan de la vida. Pero en fin, sí, entonces tenemos una conclusión, pues una de las necesidades básicas. Y otra cosa que quería comentar al respecto es que la superespecialización lleva, en el caso de Canarias, a economías de ese tipo. Y yo no entiendo por qué Cuba tiene, tiene que depender de la exportación de la banca. Cuando ellos no dependen de todo. Entonces creo que hay que reenfocar, hay que tener una visión de la sociedad más local y más integral. Eso no quiere decir que lo tengamos por productos de exportación prioritaria para cubrir las necesidades que no tenemos nosotros. Pero, ojo, la mayor seguridad posible y lo más cerca posible todo puede ser igual. Bueno, pues vamos al sexto. Sexto diálogo. Pero me impacto que poco la referencia y el impacto de punto de vista de una lista de primero, es que los beneficios, porque
que tener poderes. Y eso es importante. Segundo, es un plan que te imagina, que te permite imaginar lo que no existe. Imaginar el futuro. Y eso puede una cosa muy importante. El tercero es que son planes que están estructurados. Es muy fácil de explicar. Cualquiera lo entiende. En el cuarto lugar, los planes se dicen respetar los derechos de las minorías, pero también los derechos. Y mejora la actividad, incluye desigualdades. Esos cambios permiten cambios sociales a cada persona y también a cada comunidad. Y de nuevo permite crear el plan de empresa. ¿Por qué? Porque estamos diciendo en qué se va a crear, qué empleo se va a crear, qué empresa se va a crear. Estos planes están como en sitio puede convertirse en una marca de referencia, un sello. Ahora estamos con el sello de las herramientas. Yo creo que habría que hacer un sello de eso. Es una visión política, porque no se basa en la ideología, se basa en la construcción de los se construye a partir de la sociedad y social. Es una visión política inclusiva y ecológica que asegura que la vida está asociada a desarrollo medioambiental. Pero sobre todo, creo yo, el hecho de entender que el enemigo no es el adversario político, ni es la otra clase social, ni son nosotros pueblos o naciones, sino una amenaza global, planetaria, de un modelo que no va a social. También creo yo que es una forma de reformular la democracia. No creo que muchas veces otra, también es muy importante que esto, que es que permite clarificar el centro desde una perspectiva. Ahora mismo, cuando se desarrolla los planes institucionales de ordenación del territorio, una serie de proyectos, algunos menos, algunos despachos, cogen el territorio de la isla y son aquí esto y otro. ¿Quién es el que hace eso? No sabe que hay muchas cosas. Me digo, un plan de ese tipo ordena los planes, ordena su vida. Y luego, a ver, no expectativa, todavía encauzar los recursos públicos para estar en manos de decía, activistas, políticos, amigos, etc. Aquí está nada donde debería ir. Finalmente, son las respuestas y soluciones a problemas de desarrollo económico y la prosperidad de lucha contra la violencia. Todas esas cosas de las que hablamos aquí están pensando. Yo también creo que es un binomio para superar los límites de las propuestas de la Nación Unida. Y yo creo también que es un concepto de solidaridad mundial. Es decir, como un desarrollo mundial sobre muchos desarrollos sostenibles. Es decir, un modelo de desarrollo global basado en el consenso. Pero una última frase. Esto puede permitir algo totalmente distinto a lo que se hace ahora. Una política, o un grupo político, decide en cada momento cuál es el desarrollo. No. Ahora es el plan que decide las políticas. Y eso también es algo de. Por eso, yo la pregunta es si estos planes, sus impactos, pueden impulsar otro poder. Y con eso se queda ya terminado. Bueno, a ver, la intervención. Muchas veces veo que desde los periódicos, lo que parte del Parlamento, se confunde el sostenible con proteger. Se confunde mucho, por ejemplo, cuando íbamos a negociar los cupos de plátano a la Unión Europea, defender el plátano canario era facilísimo, porque era el único producto agrícola que era deficitario. Entonces, el problema es que arancel se le ponía a lo que fuera.
Pero eso no sucedía, por ejemplo, con la leche, donde los eurodiputados primero pasaban por Suiza y luego por Albacete, que es el único sitio del mundo cuando te bajas del tren, no te ofrecen un bocadillo, sino una navaja, para ir después a negociar a esto. Es que era tremendo porque, claro, las cuotas lácteas siempre son, por poner un ejemplo, entre tantos miles, ¿no? Entonces, cuando uno estaba ahí en las negociaciones de la paz, te quedabas asombrado. Y entonces, los conceptos de sostenibilidad pasaban a un segundo lado con respecto a los de protección. Porque no te olvidas que cada vez que se protege a uno se perjudica a otro. Y luego la técnica ha cambiado mucho las cuestiones alimentarias. Canarias pasó durante mucho tiempo de un comercio de Inglaterra, por ejemplo, de plata, de tomates y tal, porque eran cultivos de primor. Y cuando estaba quedándose en Europa, aquí teníamos lo que podíamos exportar. Pero eso se acabó cuando se inventó los invernaderos y el riego, por lo que se llaman productos de primor, ya se produce tomate en toda la temporada. Luego se acabó la ventaja competitiva. ¿Y cómo lo defendemos? Como están haciendo, por ejemplo, con esa campaña de compre papas canarias. No tengo nada contra comprar papas canarias, pero de usted libertad para ver cómo administro el dinero que cada vez que comer. Debe usted comprar lo que yo quiera. ¿Quién es usted para impedir que entre en papas de fuera? O lo que, por ejemplo, la discusión de todos los años con respecto a la agricultura marroquí. Que cuántas personas permiten entrar y no sé qué, no sé cuánto. ¿No? ¿Qué es lo que estamos diciendo en el fondo? Limitar el desarrollo de Marruecos porque nos perjudica a nosotros. Hay que poner esto en una balanza. No estoy tomando postura, estoy simplemente poniendo sobre el tablero las cosas que son. Las cosas no son blancas y negras. Y todavía hoy, para llegar a una gobernanza mundial de todo esto, hay mucho que recorrer. Pero si no se da el primer paso, la verdad es que no se consigue. Dos cosas. La primera, yo, muy a mi pesar, hablo de desarrollo social. Porque es un territorio social tan mal tratado que, sinceramente, pero no se da suficiente. Yo lo que sí hablo es de desarrollo que se dice integral. Para que haya un desarrollo social no es meramente integral. Es decir, 27 meses. No siempre que poseo la agricultura en Canarias, que en su momento pues, se la agricultura, pero hay otra cosa, la ganadería. Hay un libro de ley que se escribió en los años 90, que fue propiedad de la antigua agricultura de la época de la América. Ahí en casi 1500 y pico, una época amplia de sequía, y esa isla llegó a sostener solo unos 2000 personas. El resto tuvo que migrar y se acabaron. Todos los mejillones, las placas, todo lo que había en la costa desapareció. Había una planta llamada la villa, en Uruguay, que también desapareció. Y cuando no tuvieron nada que comer, o sobrevivir, yo no quiero que eso se retire. Especialmente si mañana trabajo por la televisión que hay un conflicto entre Corea del Norte y no sé qué. No quiero. Y creo que tenemos el deber de garantizarnos y mínimo seguridad. Y en este contexto, yo digo que España en conjunto, posiblemente uno de los países más sostenibles de todo, porque tiene de todo, o puede tener de todo. Así, ojo, las especies en sí, para cubrir el otro, pero no para ir solos. Ese es el criterio. Sí, como resumen a este magnífico trabajo que ha expuesto el doctor Roque Calero, como decía Antonio Forres de Lemus, ministro de Agricultura siglo XIX en España, sobre la reforma agraria, nada queda por decir y todo queda por hacer. En el IES, la asignatura de estrategia que damos, la dividimos en dos partes. Formulación de la estrategia, que la hacen profesores teóricos, es una metodología, pero luego la otra parte es implantación de la estrategia. ¿Quién le pone el cascabel? Y ahí la damos profesores que lo hemos hecho. Entonces, al final, todo es un problema de talento. Problema de talento. Las personas que tienen que implementar todas estas políticas, también con todos los respetos,
les falta las capacidades para poder implementar todos estos objetivos. Hace un poco más de un año, en un magnífico trabajo que hemos hecho en la Academia sobre retos vitales 2025, presentábamos la posición de Europa ante estos dos grandes bloques y estábamos muy mal. Concretamente hace justo un año el profesor Draghi hizo un informe fantástico y en el mes de marzo del año pasado el profesor Letta hizo una y no se ha cumplido nada. Nada. Por tanto, es el problema de implantación de todo esto. ¿Y cuál es el problema? Que un ministro español gana menos que el product manager del Escafé. Que los políticos o los funcionarios que tenemos en Bruselas, también con todos los respetos, pues las capacidades para implementarlo. Y yo acabo por una utopía también. Hoy día tenemos a un español al frente de la empresa más importante del mundo en alimentación. Pablo Isla es el presidente si el presidente de Europa fuese Pablo Isla, ya os aseguro yo que los funcionarios de sus despachos tendrían los objetivos de Draghi, los 5 objetivos de Draghi, y cobrarían al final de año en función del variable que les pagaría. Y si en España sea en lugar del presidente Sánchez o quien sea, tuviéramos a Juan Roig, presidente de Mercadona, ya os aseguro yo que todos sus objetivos se cumplirían. Por tanto, al final es un problema de talento, donde no tenemos ni líderes mundiales a quien admirar, no tenemos ni uno, ni líderes locales. Por tanto, para mí, este es el gran problema de que no se cumplan todos los objetivos de desarrollo sostenible, ni todos estos planes son excelentes. Aquellos que se han formado son los consultores, McKinsey, Boston Consulting Group, PowerPoint lo aguanta todo, pero luego hay que ponerle el cascabel al gato. Y es un problema de talento. Por eso decía, si me permite, al principio, que tenemos que formar líderes palabras finales. Finales por tu parte, porque los que estamos aquí, como hemos observado todos, al principio sabíamos poco, no habíamos estudiado los papeles. Ahora lo que sí vamos a hacer todo es un voto de que vamos a estudiar. Así yo eso es aplicar, ¿no? Una palabra. Yo sí, yo primero agradecerle a que estén aquí, que hayan mucho pasado. Brindar, por supuesto, este trabajo a todos ustedes. Si a mí me interesa, estoy encantadísimo de transmitirlo porque quiero ver qué acaso me podría ayudar. Porque no esto se queda nunca mejor aquí. Así que, pues yo me acabo de hablar con todo. Estoy de acuerdo en que hay que formar gente. Y yo también pienso que no lo están haciendo nuestros universitarios. Y nada más, porque realmente no puedo decir más. Yo, en el experimento, también, yo intento, a partir de, también se lo comento a ustedes, de asociaciones privadas, o grupos como este, etc., que seamos solo que confeccionar. Porque ante un plan confeccionado, los políticos van a tener pocos recursos para gestionar. Pienso, en algún caso podría demostrar que eso funciona así. Así que no tenemos que agradecerle primero a este señor que nos traído aquí y no más. Segundo, la presencia de ustedes que van a escuchar y agradecerle para terminar y también a los medios y para tener ya mi absoluta disposición a colaborar con todos en un mundo mejor. Y quizás con esta gran cosa de vosotros. Cosa que hemos podido ver que estamos más que civilizados, gobiernos todos, si quisiera hacer una pequeña información. El doctor Calero ha hablado en más de una ocasión de medir y de valores universales. Yo estoy en la obligación científica e institucional de decirles a ustedes que estamos celebrando, conmemorando los 150 años de la Convención del Metro, que no es poca cosa. Es verdad que todavía no todos los países
planeta Tierra, pues estamos ya en esa senda de lo que se llama el Sistema Internacional de Unidades, SI, sí, o Sistema Internacional. Y se están celebrando bastantes aconteceres en conmemoración, porque el origen fue un español, Ibáñez e Ibáñez Rivero. Y en la continuación de entonces hasta hoy trabajaron de manera muy especial Torres Quevedo y sobre todo el canario Blas Cabrera Felipe, al que pudo seguir viviendo en su exilio en París precisamente por la ayuda contra la ley general de las instituciones internacionales de los años 36 hasta el 41, gracias al Comité Internacional de Pesas y Medidas. Bueno, pues ahora vamos amistosamente a descansar, ya nos lo hemos merecido, y a las 12:30 en punto, todos aquí, porque tenemos también mucho que aplaudir, los que van a ser